Esta es la presentación que habíamos hablado, que íbamos a pasar al principio, y es la ratificación por medio del cardenal Ratzinger y que después pasa a ser su santidad Benedicto XVI, hablando de algo muy interesante. Cuando es cardenal Ratzinger en el año de 2001, él en una asamblea pronuncia esto y dice, bueno, es el día 30 de junio del 2001, el cardenal Ratzinger hablaba acerca de la nueva evangelización. Decía que somos un proyecto incompleto, que nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto por completar, y expresaba que la pregunta fundamental de todos los seres humanos es ¿cómo se realiza llegar a ser hombre? ¿No les parece raro lo que está diciendo? Somos un proyecto incompleto. ¿Proyecto de qué? Lo dice abajo, ¿cómo llego a ser hombre? Se supone que todos nosotros siempre hemos tenido la idea de que somos seres humanos completos. Se supone que aparentemente tenemos en nosotros todo lo necesario para considerarnos seres humanos, considerarnos hombres. Hombres en el sentido de familia humana, no de género, ¿de acuerdo? O sea, todos nosotros, hombres y mujeres, el punto final es llegar a completar este proyecto de ser seres humanos. Y aquí Cardenal Ratzinger se pregunta a sí mismo, ¿cómo completar este proyecto para llegar a ser realmente un hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino a la felicidad? Y dice, a esta interrogante, él mismo se responde diciendo que Jesús, al inicio de su vida, dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a nuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. Creo que esto no hay problema, es Jesús quien nos está marcando todo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bueno, la que sigue. Es para darle sensación de misterio. La que sigue. Esto nada más es para recordar, el día 19 de abril del 2005, el cardenal Ratzinger fue elegido como Papa, el número 265 de la Iglesia Católica. ¿Es la que sigue? ¿Qué es el cielo y cómo se vive en él? ¿Mandé? A ver, me pongo más enfrente. Pues es que... Y luego, ya como Benedicto XVI nos va a hablar acerca de la unión de la voluntad divina y la voluntad humana. Tengo que hacer una pequeña aclaración. Para este tiempo, él ya había leído los escritos de Luisa. O sea, eso es seguro. Porque cuando iban a beatificar a Aníbal di Francia, Aníbal había puesto el Nihil obstat en los libros de Luisa. Y esos libros fueron puestos en el índice de libros prohibidos. O sea, fueron condenados, igual que los escritos de muchos santos. Entonces eso era un impedimento para que Aníbal fuera beatificado. En ese tiempo, don Ricardo Guízar, el arzobispo de Tlalnepantla en México, él
dice que es el momento de llevarle a Cardenal Ratzinger los escritos de Luisa y sobre todo los escritos donde Jesús habla de la condena de sus escritos. Se le llevan, se le entregan, no sabía prácticamente nada de ellos y nunca dijo qué pasó, pero el hecho es que beatifican a Aníbal di Francia. Creo que es una respuesta muy obvia lo que pasó. O sea, leen, ven que no hay prácticamente nada en contra y entonces beatifican a esta persona, ¿sí? Por lo tanto, esto, lo que viene después, ya es seguro que es hablando sobre los escritos de Luisa. La que sigue. Aquí en el libro de Jesús de Nazaret, en el tomo 1, dice: existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Entre paréntesis pusimos ahí lo que quiere decir criterio. El criterio es la norma para conocer la verdad, el juicio o discernimiento. Entonces, el criterio para nosotros debe ser ¿qué? La voluntad de Dios. Y en la medida que vamos uniéndonos a esta voluntad de Dios, es en la medida en la que vamos uniéndonos a ella y vamos logrando hacer en nosotros mismos este cielo. ¿La que sigue? Dice: el reconocimiento del Dios viviente es un camino hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya así ven mejor, ¿verdad? Dice, y el sí de nuestra voluntad a la suya une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho que esta comunión de voluntad crece en comunión de pensamientos y de sentimientos. En la medida que yo voy uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios, yo empiezo a querer, a sentir, a desear lo mismo que Dios quiere. Empiezo a unir mi voluntad, pero no en un acto de obediencia, sino en un acto de fundirme con ella para tener los mismos sentimientos y las mismas intenciones que tiene Dios. Y dice, y así nuestro querer y la voluntad de Dios van coincidiendo cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi misma voluntad. Ya no es una orden, ya no es un mandato, ya es lo que yo quiero. Jesús no tiene que aceptar el ser crucificado. Jesús quiere ser crucificado. Jesús no tiene que aceptar el ser flagelado. Él quiere ser flagelado. Creo que hay una diferencia enorme entre la aceptación, la resignación, a el querer ser. Y ese es el mejor ejemplo que podemos poner de esto. Nada más que aquí nos lo está poniendo para nosotros. O sea, en la misma medida que Jesús acepta, bueno, no acepta, se une, es la misma voluntad del Padre, es el camino que el hombre debe llevar
para poder llegar a esa unión totalizadora de Dios con el hombre. Luego continúa y dice, la amistad no es solamente conocimiento, es sobre todo comunión de deseo. Creo que eso también es muy obvio. No es nada más el conocer, sino el unir, pero el unir no la parte externa, sino la parte interior, la parte del deseo, la parte del sentimiento, la parte del pensamiento. Y dice, significa que mi voluntad crece hacia el sí de la adhesión a la suya. En efecto, su voluntad no es para mí una voluntad externa y extraña, a la que me doblego más o menos de buena gana. No, en la amistad mi voluntad se une a la suya a medida que va creciendo esa amistad. Su voluntad se convierte en la mía y así, justo así llego a ser yo mismo. Esto es importante, esta última frase. Para ser yo, para ser hombre, para ser lo que Dios quiere que yo sea, necesito llegar a este punto. Necesito llegar al punto de unir la voluntad de Dios tan adentro que ahora es mi voluntad. No es la voluntad de Dios, es mía. Bueno, de los dos. Pero entender que si no llegamos a esto, llegar a ser yo mismo no se va a dar. Y vamos a ver la siguiente. Dice, pero la tercera expresión es la decisiva, aquella en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina. Jesús nos dice que solo conformando la propia voluntad con la voluntad divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. La verdadera altura, la verdadera naturaleza, la verdadera esencia del ser humano, de cada uno de nosotros, es cuando lleguemos a ser divinos. Y es esto lo que hace en Getsemaní, transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina, nace el verdadero hombre y somos redimidos. Estos ya son los artículos del catecismo que ya los leímos en la mañana, que realmente ya no tendría mucho sentido repetirlos, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Mandé? Y yo digo que es más garantía que Benedicto XVI lo diga. ¿Qué nos dijo? En esencia, ¿qué nos dijo? Tienen que llegar a ser Dios. Punto. No le escucho. ¿No es posible? Perdón, pero entonces se equivocó Cardenal Ratzinger, se equivocó Benedicto XVI, se equivocó Jesús. En la otra vida ya no tiene sentido. No, debe ser en esta vida, porque no me haga cara como de que no, mejor haga cara de decir, me espero tantito para ver qué más dicen. O sea, en realidad yo entiendo que estos conceptos son muy difíciles de poder aceptar, porque no estamos acostumbrados a este lenguaje. Yo entiendo que estamos actuando y estamos conociendo a Dios desde el hombre caído, y el hombre caído es prácticamente imposible que pueda llegar a pensar esto. El hombre caído es el hombre que ve a Dios lejano de él, lejano no en distancia, sino lejano en vida.
El hombre caído ve a Dios como un ser allá y se sitúa como un ser acá, separado de Dios. Por eso es que primero tratamos de iniciar por el conocimiento de Adán, un conocimiento que no se puede llevar a cabo así en una hora, y por eso es que parece amontonado todo lo que se estuvo diciendo, parece como muy rápido, muy brusco, pero si no empezamos por ahí, si no tengo la conciencia de que Adán es un hombre diferente de nosotros, es diferente en el sentido de vida, en la primera etapa de vida de Adán, entonces nunca voy a entender esto, porque lo veo como algo irrealizable, y totalmente de acuerdo. Pero si yo entiendo que Adán fue creado con la vida divina en su interior, que Adán era el hombre perfecto y que ese hombre perfecto cayó y perdió todo lo que Dios le había dado como un don, estamos acostumbrados a decir que perdió los dones ¿qué? Preternaturales y los sobrenaturales. ¿Sí? Preternaturales, dones de una naturaleza superior, la naturaleza angélica. Dones sobrenaturales, sobre cualquier naturaleza, dones divinos. Dones preternaturales, la ciencia infusa, la inmortalidad, ¿sí se entiende esto? La impasibilidad, o sea, es incapaz de sufrir. Pero dones sobrenaturales, ¿cuáles tendríamos? La naturaleza divina. Porque ahí se realiza el verdadero plan de Dios. Ahí es donde Dios cumple su anhelo de tener una criatura igual a Él para poder amar y ser amado. Para poder amar en plenitud y para poder recibir un amor divino igual que el de Él. Y eso se realiza, ya lo dijimos y lo repetiremos continuamente, es con Jesús en nosotros, no nosotros. Necesitamos a Jesús en nosotros. ¿De acuerdo? Silencio en la noche. Es que no se puede hablar, no se puede preguntar. Después entonces se puede decir. Voy a leer una lectura más de cómo fue creado el hombre. Dice, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre, para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminable que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. Y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación. Pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó. Y no solo eso, sino que me pisoteó y en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió acabando de nacer y se cambió en dolor. Mira, todo el mal no fue otra cosa que sustraerse de mi voluntad. Pero nuestro amor no se detuvo, no quiso ser el Dios aislado, no.
y por eso quise descender del cielo, tomando una humanidad en la cual encerré en ella toda la creación. Volví a unir la voluntad humana de esta humanidad a la voluntad divina, a fin de que esta voluntad humana, abrazando toda la creación y todos sus actos, en esta voluntad divina me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos, cambiados por ella en actos de voluntad divina. Con esto, la voluntad humana tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana. La una señoreaba sobre la otra, porque cuando un ser forma una sola cosa con otro ser, si es dueño uno, connaturalmente se vuelve dueño el otro. Había sido esta la razón, la única razón por la cual había ordenado al hombre el abstenerse del fruto prohibido por mí. Quería un acto de sacrificio de su voluntad en la mía, a fin de que por este sacrificio, anudando nuevamente su voluntad en la mía, pudiese tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya, y las dos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. No lo quería de semejante en nada de mí. Era mi parto, era mi hijo. Nos quiere semejantes a Él, y esto es el punto culminante, ser Él. No sé qué opinan, así rápidamente, ¿les parece? ¿Concuerda esto con lo que nos dice su Santidad Benedicto XVI? ¿No están de acuerdo? Habrá que ¿le podemos mandar una carta a don Benedicto XVI diciéndole que no estamos de acuerdo? No, esto es increíble lo que nos están comunicando. Es volver a hacer, volver a nacer y volver a ser creados por Dios. Ya en este punto, ahora vamos a tratar de entender qué es lo que Dios quiere cuando nos habla de amor. Porque, ¿qué significa el amor para nosotros? Simplemente un sentimiento, un deseo de entrega, un deseo de estar con alguien, un deseo de compartir con alguien nuestra vida, pero que no podemos realizar en totalidad. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar. Podemos dar, pero no nos podemos dar. No sé si se entiende. Yo doy cosas, doy objetos, doy muestras de mi amor, pero no me doy yo. El ejemplo clásico es con los hijos. Aquí yo creo que casi todos han tenido hijos. ¿Qué queremos para el hijo? ¿Lo mejor? Siempre queremos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que yo considero que es lo mejor. No es lo mejor, es lo que yo considero que es lo mejor, es diferente. Yo considero que mi hijo debe ser educado en tal institución. Yo considero que mi hijo debe tener determinado tipo de vivienda. Yo considero que mi hijo debe tener determinado tipo de vestimenta. Yo considero que mi hijo, y así por el estilo. ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Una repetición de mí? Al final de cuentas, lo que estoy queriendo es que piense como pienso yo. Yo no quisiera que mi hijo se casara con esta persona. Yo no considero que sea adecuado que mi hija ande con esta otra persona. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no es conveniente, pero eso es desde mi punto de vista. Yo quisiera que mi hijo estudiara lo mismo que yo estudié o lo que yo considero que es lo mejor. Siempre estamos en ese punto queriéndole dar al hijo lo que yo quiero dar,
Lo que estoy tratando es de darme yo, pero como no puedo, me llevo un frentazo porque el hijo decide por sí mismo y el hijo hace lo que quiere. Creo que esto lo hemos visto, lo hemos experimentado o lo hemos sufrido. ¿Sí? Dios sí puede. Dios sí puede darse. Y Dios me dice, quiero darme todo yo a ti. Quiero que vivas lo mejor y lo mejor soy yo. Y creo que eso no hay duda. Todos aquí, cuando menos creo, estamos intentando salvarnos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no quiera salvarse? Que levante la mano para que lo saquen de aquí, perdón. Todos estamos queriendo salvarnos. ¿Y qué es la salvación? Vivir eternamente de Dios y con Dios. Entonces, si eso es lo que anhelamos, ¿por qué no queremos vivir esa vida de cielo desde aquí? ¿Por qué me aferro a vivir una vida separado de Dios aquí? ¿No les parece incongruente? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el motivo? La serpiente enredada en el árbol. La serpiente enredada, ¿dónde? En mi voluntad. La serpiente susurrándome al oído. Tú tienes tu vida. Tú tienes tu vida. Haz tu vida. Sigue lo que tú quieras. Tú no tienes que obedecer a aquel. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho siempre. Ese pecado del paraíso terrenal se repite continuamente en nosotros. Y todos los días lo estamos haciendo. Todos los días estamos decidiendo sí o no. Sí o no. ¿Sigo a Dios o no sigo a Dios? Y somos tan, ¿cómo diríamos? Inteligentes, para que no haya sensibilidades heridas. Somos tan inteligentes que pensamos que podemos hacer actos nuestros. Perdón, pero la voluntad humana no fue creada para hacer actos de ella. La voluntad humana es una voluntad, es un recipiente que o se adhiere a Dios o quita a Dios. ¿Y qué hay? El no Dios. ¿Y quién es el no Dios? El malo, el mal, ¿sí? Un acto indiferente no existe. Un acto que no sea bueno o que no sea malo no existe. Hay actos tibios en donde a veces soy de uno y a veces soy de otro, pero actos indiferentes no hay. Somos un recipiente que o tenemos el acto de Dios en nosotros o nos vaciamos del acto de Dios y entonces entra el no Dios. ¿Sí? Bueno, ya con esto creo que es suficiente ahora sí como para tener la seguridad de que estamos entrando en un terreno totalmente cierto, o sea, tenemos la certidumbre por lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere al decir quiero amar? ¿Qué desea Dios? Desea manifestarse, desea sacar todo lo suyo y ponerlo en el adextra de Dios. Sí han oído esas palabras, ¿verdad? Adintra y adextra. Entonces lo quiere poner en el adextra de Él para manifestarse. Vamos a leer un poco sobre esta manifestación de Dios y qué es, cómo lo va logrando, cómo lo va haciendo. Lo primero es entender que Dios quiere continuamente hacer seres similares a Él.
Y dice: hija amada de nuestra voluntad, te he traído al seno de nuestra divinidad a fin de que tu querer se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar. Nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación. No hace otra cosa que generar continuamente. Y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de generar. El sol genera la luz en cada ojo humano, en cada obra y paso. Parece que se multiplica por cada hombre, por cada planta y por cada punto de la tierra. Si no tuviera la virtud, la conexión con su creador generador, el sol jamás podría dar luz a todos ni estar a disposición de cada uno. La flor genera otra flor, toda igual a ella. La semilla genera otra semilla. El hombre genera otro hombre. Así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador de generar. Así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros. Por eso te he llamado en nuestro seno, a fin de que viviendo con nosotros, tu querer, difundiéndose en el nuestro, sea grande, genere junto con nosotros santidad, luz, amor, y multiplicándose junto con nosotros en todos, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. No sé si se entendió, pero esto es fabuloso. Fabuloso porque ahora Dios nos quiere con Él para generar en los demás lo que Él está generando en nosotros. ¿Sí se logra captar? Seres similares a Dios, pero ahora salidos del alma que vive en la divina voluntad. ¿Estamos nadando? Lo único que nos queda por hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Nuestro amor quiere hacer salir de nuestro seno a nuestra voluntad para ponerla en la criatura, pero va buscando a quien esté dispuesta, quien la conozca y la aprecie, y genera en ella lo que genera en nosotros. Descanso.